Doctor, su micrófono está apagado. ¿Ya me escucha, verdad? Ya. Ya, Y me imagino que no escucharon nada. No, no. Ay, qué suerte la mía. Entonces, les mencionaba que los trastornos mentales aparecen desde que existe el hombre. ¿No escucharon los de lo que la participación de quien quiera participar y ver un punto más? no, No, no. Con razón yo hablando solo. Entonces, bueno, si no, nos vamos a tardar un poquito más. Les mencionaba que, bueno, estos trastornos mentales aparecen desde que existe el ser humano, nada más que la primera visión que se tenía de esto era como una visión muy demoníaca o muy mágica. No se tenía como un concepto diferente, sino por eso es que ya me voy a entrar otra vez el mismo speech de la epigenética y el por qué se perpetúan los trastornos mentales, porque las mujeres veían a alguien, a un hombre que hablaba con los dioses o que tenía cualidades y entonces querían tener hijos con él y en lugar de que se fuera purificando el trastorno mental, pues, se perpetuaba el trastorno mental. Entonces, después ya vienen después los primeros que empiezan a darle como un tono, un toque más formal al estudio de los trastornos mentales son los griegos y los romanos. Me voy un poquito rápido. Les voy a mandar de todas maneras, ya les mandé el resumen de historia de la psiquiatría para irnos un poquito más rápido. Entonces, las primeras civilizaciones le daban este concepto como demonológico o divino a las enfermedades mentales y se daba un tratamiento muy poco ortodoxo, que tienen una imagen, lo que se hacía con estas personas, o tenían hijos con ellos o los mataban, ¿no? Después viene ya en épocas más recientes, que hasta la fecha se sigue haciendo ya la trepanación como para tratar casos de sociopatía. Los primeros, perdón, los primeros en darle más formalidad a estas enfermedades psiquiátricas son los griegos y los romanos. Y bueno, en ellos, si ustedes recuerdan cómo se veía a los trastornos mentales, se veía no como una causa-efecto, sino se veía como algo que había dentro del cuerpo, el humor negro, la bilis amarilla, la bilis negra. Es como lo más relevante de esta época de ellos. Me interesa más que lleguemos a la época del padre de la psiquiatría, que ya tienen que saber ustedes quién es el padre de la psiquiatría a estas alturas. En 1800, en Francia, se le da un tratamiento formal a la psiquiatría. Un tratamiento formal me refiero a que se veía de una forma más objetiva a los trastornos mentales, se veía como una causa-efecto, eh, y fue Philip Pinel el que planteó este constructo o esas hipótesis, que no se tienen que limitar a la observación como lo hacían los romanos y los griegos, sino describir más los hechos. Por eso se considera a Philip Pinel como el padre de la psiquiatría. Si me ven que, si, bueno, no, si me ven, si escuchan poco mi voz es porque ya, no sé, creo que me estoy quedando afónico. Entonces, después viene el romanticismo, en la época del romanticismo, bueno,
el que se considera el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Aquí los más importantes, Charcot, Freud y Doyle. Me voy a hacer muy el resumen breve porque ya me está en la garganta también, doctor. Perdón, una disculpa por eso. Entonces, ¿qué me interesa que sepan de Freud? En realidad, les voy a contar una historia que viene en el libro de la noche que Nietzsche lloró. Nietzsche, filósofo contemporáneo de Freud, Freud médico neurólogo, Bleuler, maestro de Freud, eran contemporáneos. Nietzsche se psicotiza y lo empieza a atender Bleuler. Entonces Bleuler le llega con Freud, Sigmund Freud, le decía, oye Sigi, este Nietzsche tiene un virus en sus palabras porque está hablando conmigo y yo veo que entre más habla, él se cura, pero yo me estoy contaminando con sus palabras porque seguramente vienen cargadas de virus. Y le pregunta a Freud, oye, ¿y qué es lo que te dice? ¿De qué hablan para que tú te enfermes? Dice, pues estábamos hablando de la responsabilidad y él me cuestionaba de por qué yo me sentía orgulloso, a lo que yo le respondí que porque soy una persona responsable. Y me dijo que qué farsa de responsabilidad era yo, que era un farsante. Me preguntó el motivo y yo le dije, mira, yo soy de los médicos neurólogos más prestigiados de Alemania, mis hijos van al mejor colegio de Alemania, mi esposa es una mujer de sociedad, de eso me siento orgulloso, no es una farsa. Y el otro, irónicamente, me dice, ¿qué pasó con tus sueños de la infancia? ¿Por qué? ¿Dónde quedaron? Dice, y esas palabras de él, de qué pasó con mis sueños de la infancia, me han torturado, dice, porque venían cargadas con virus. Y le pregunto a Freud, oye, ¿cuáles eran tus sueños de la infancia? Dice, boberías, dice, quería ser mesero en una cafetería o boletero en el tren, pero ¿cómo podría una persona en su sano juicio desear eso cuando yo tengo una posición mucho más envidiable que esto, ¿no? Pero esas palabras de él me han torturado. Y de repente desaparece Blowler, lo empiezan a buscar y lo encuentran en una cafetería de mesero. Y cuando se da cuenta Blowler, vuelve a escapar, a la siguiente semana regresa y le dice a Freud, ya me curé. Dice, ya cumplí mis sueños. Dice, me fui de boletero en el tren. Entonces, esta historia, doctores, que se escucha como un tanto romántica, en realidad es lo que le dio el origen al psicoanálisis. Porque lo que estaba haciendo Blowler, que era el maestro de Freud, con Nietzsche, lo dejaba que hablara y hablara. Entonces, él estaba verbalizando sus emociones. A eso le llaman catarsis, como un vómito de palabras en donde empieza a bajar la emoción a través de esa expresión verbal de las emociones. Y Freud es el que se encarga de hacer toda la estructura. Freud es el que, perdón, el que habla del aparato psíquico, que ya ustedes lo conocen bien, el ello, el yo y el superyo. Ello la parte inconsciente, la parte instintiva, yo la parte consciente, un yo regulador, el superyo la parte moral. ¿Cómo se forma este aparato psíquico? Nosotros cuando nacemos somos 100% instintivos, y los niñitos, 2 años quieren orinar y se orinan donde sea, ¿no? Llega mamá y los empieza a inculcar ciertos valores o regaños o como sea, y les dice, eso está mal, no lo hagas, no puedes orinarte ahí, y ese empieza a formar la estructura superyoica, que es la parte restrictiva, como los valores. Entonces, tiene que haber un yo, que es el yo consciente, un yo regulador entre la parte instintiva, el impulso, y la parte restrictiva, que es el superyo, las reglas. Entonces, el yo es un yo regulador, la conciencia, el consciente, yo consciente, que en latín es ego. Por eso a la gente cuando dice es que soy muy ego, a veces creo que no tienen mucha idea de lo que dicen, pero bueno, popularmente se refieren a otra cosa. Entonces, junto con el aparato psíquico, también introduce lo que es los niveles de la conciencia, consciente, subconsciente e inconsciente, y él empieza a hablar de la neurosis como recuerdos reprimidos asociados a una carga emocional que condiciona una conducta futura. Él dice que algo pasa en la infancia que nos genera un trauma y que eso va a condicionar tu vida futura. Por eso ese concepto de neurosis. Freud introduce otros conceptos también, aunque después los perfecciona su hija Ana Freud, los mecanismos de defensa, pero en realidad es el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y como se podrán dar cuenta a lo largo del curso, pues a mí me apasiona mucho el psicoanálisis y es generalmente lo que lo que más me gusta de la terapia. Entonces, ahorita, perdón, es que como estoy lejos de la pantalla, están viendo los mensajes que me mandaron ustedes. Freud, junto con esto, que hasta la fecha sigue siendo eh, vigente, las teorías freudianas, también desarrolla la teoría de la personalidad, en donde habla
saben que la personalidad se forma por el carácter y el temperamento, carácter la parte biológica, perdón, temperamento la parte biológica, la parte genética. El carácter es la acumulación de experiencias, el aprendizaje que vamos teniendo, y la unión del carácter con el temperamento pues nos da ciertas características, rasgos comportamentales que van a diferenciar a cada individuo, y a esto le llamamos personalidad. Entonces, Pinel, padre de la psiquiatría, Freud, padre del psicoanálisis, y después viene Bleuler, que les decía es maestro, mentor de Freud. En realidad, creo yo que es el que accidentalmente empezó a, como a descubrir el psicoanálisis, la catarsis. Cuando Freud empieza, Bleuler empieza a hablar, a darle más forma o más estructura a la esquizofrenia, por eso le llaman las cuatro horas de Bleuler o de Snyder, que después lo vamos a ver. Jasper, bueno, le da un poquito más de método científico a las patologías psiquiátricas y a la visión de la esquizofrenia. Hay otro personaje importante que es el que empezó a darle como más importancia a los hospitales psiquiátricos, y decía que hay que identificar los hospitales psiquiátricos. ¿Quién creen que introdujo el psicoanálisis a México? Ramón de la Fuente, psiquiatra, papá del que fue rector de la UNAM, el que actualmente es como representante de México en las Naciones Unidas, también psiquiatra. Nosotros, Ramón de la Fuente, vaya, Ramón de la Fuente introduce el psicoanálisis a México. Y él es apasionado del psicoanálisis, era, obviamente, apasionado del psicoanálisis, y yo tuve la fortuna de haber sido su alumno. Cuando yo entré a hacer la especialidad, la residencia, llevamos nosotros un curso universitario, y me dio clases en la UNAM, el curso universitario de psicoanálisis, y en realidad era un tipo apasionado del psicoanálisis. Nada más que aquí apareció otro fenómeno en los ochentas en México, con la introducción de la escuela biologicista, en donde el instituto, él era el director del Instituto Nacional de Psiquiatría, antes Instituto Mexicano de Psiquiatría, y por cuestiones políticas, creo yo, espero no equivocarme, él empezó a, como a introducir la escuela biologicista a México por ser el director del Instituto de Psiquiatría, y entonces ya estaba como un poquito apagado su postura ante el psicoanálisis, que también es igual de importante en la escuela biologicista. Entonces se empiezan a determinar todos los estudios de neurocircuitos, se empiezan a hacer estudios de imagen para ver esta situación de trastornos mentales en México. Entonces, en México, un personaje importante pues, es Ramón de la Fuente, escribió hace muchísimos libros, artículos, demás. En algún congreso se me ocurrió abrir la boca, yo, un joven novato, y decía a colaboradores de él, yo no sé a qué horas ve el doctor de la Fuente pacientes, porque yo veo 20 pacientes en un día y no tengo tiempo de más, y él publica, escribe y hace investigaciones y todo, y me veo así como, ay, doctor, qué ingenuo eres. Obviamente cuando tienes un nivel como Ramón de la Fuente, bueno, tiene todo un equipo que trabaja para él, ¿no? Pero yo en mi ingenuidad, pues yo pensaba que estaba descubriendo el hilo negro. Entonces, estos doctores que les comento como una idea cultural es porque Eric Fromm, discípulo de Freud, toma el psicoanálisis y empieza a darle una, eh, una estructura diferente. Freud interpretaba las cuestiones mentales y Freud comprendía. Un ejemplo, los sueños. Freud tenía como una interpretación con símbolos en los sueños, y Fromm comprendía el sueño dentro del contexto del paciente. Entonces, pero la base de, porque de repente alguien decía, como algunas posturas, que Fromm, Eric Fromm era antifreudiano, y en realidad no, pues tiene toda la base de la escuela freudiana. Actualmente se habla de la psicoterapia de orientación freudiana y de la orientación freudiana, pero básicamente es lo mismo, nada más que uno comprende y uno interpreta. Entonces, después aparece otro personaje que es, eh, ya ven cómo ya me está fallando la memoria, de la escuela cognitivo-conductual, porque es importante también mencionarlo. Le exento el examen quien me diga quiénes los representantes de la escuela cognitivo-conductual y básicamente de la terapia racional y emotiva. Albert Ellis, ya se perdió en eso. Albert Ellis
basado en la terapia o en la escuela cognitivo-conductual, la cual se basa en que la emoción nos genera pensamientos y la emoción más el pensamiento nos genera una conducta y al revés también sucede, la conducta nos genera pensamientos y esto a su vez emociones. Es un proceso bidireccional. Él dice, Albert Ellis, que es el padre de la terapia racional emotiva, o el que desarrolló la terapia racional emotiva, él dice que el disturbio emocional no se genera por lo que pasa, se genera por lo que crees que pasa. Nosotros tenemos una serie de condicionamientos que nos dan pensamientos automáticos. Ejemplo, mi esposa me puso el cuerno porque no me quiere, porque me odia. No, esa es la interpretación. O sea, lo que me pone mal es que yo interpreto el acto como que no me quieren, como que me odian. En realidad, el acto es la infidelidad. Y eso es muy fácil de entender. El pensamiento automático no me quiere porque es lo que yo aprendí en este sistema de creencias. Pero si yo soy más objetivo y hay una regla que es A más B más C, D y E, como el abecedario. A, el acto, B de belief, creencia, C de consecuencia, afectiva y conductual. Y viene la D como es una distorsión de la interpretación del acto y un efecto cognitivo y afectivo. Entonces, si yo modifico el sistema de creencias en ese pensamiento que me está haciendo sufrir, la interpretación, digo, a ver, no, mi esposa me puso el cuerno porque es inmadura, porque es inestable, porque es irresponsable. Entonces ya el efecto ya no lo siento tan pesado conmigo. No es que no me quiera, no es que me odie, es que es una inmadura. Entonces ya no me duele. O sea, lo que me genera el dolor es la interpretación del acto y no lo que está pasando realmente. ¿Sí me explicó, doctor? Eso ya se quedaron todos dormidos. Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Ah, ok. Entonces, después de este resumen de Albert Ellis, Freud, como representantes de la psicoterapia psicoanalítica y la escuela cognitivo-conductual, viene creo yo, una situación que cambió completamente la visión que se tenía de los psiquiatras, de la psiquiatría y de la eficacia de la psiquiatría, que es la farmacoterapia. Los psicofármacos están desde antes, pero básicamente lo que vino a revolucionar la psiquiatría, la psicofarmacología, fue la llegada de los antidepresivos ISRS en los 80s. El Prozac, cuando salió, fue casi mágico, porque se tenía el antecedente de antidepresivos tricíclicos, los antipsicóticos típicos, que tenías que usar dosis altas, efectos secundarios muy marcados, entonces la gente estaba deprimida, le daban imipramina, 5 tabletas, después ya no podía hacer del baño, tenía boca seca, visión borrosa, y poco a poco mejoraba su estado de ánimo. Los efectos secundarios eran marcados. Luego llegaron los IMAO, como moclobemide, eran buenos, pero tenían un pequeño problema. Si combinabas esos antidepresivos con alimentos que contienen tiramina, generaban crisis o urgencias hipertensivas, entonces no fue como lo mejor. Además que los tricíclicos tenían problemas de bloqueo de rama y estaban contraindicados en pacientes con cardiopatías. Llega Prozac, que fue el primer antidepresivo ISRS, fluoxetina, y una sola pastilla, en menos tiempo, menos efectos secundarios, y quitaba síntomas depresivos y ansiosos de manera muy rápida. Entonces, de ahí que hasta en Los Simpson se había promocionado Prozac. Después de fluoxetina, Prozac, salieron otros antidepresivos y SRS, sertralina, citalopram, paroxetina, pero 10 años después vienen a revolucionar otra vez los ISRS con la llegada de un medicamento que es el citalopram, lo purifican, que ustedes mejor que yo saben, esta estructura química cuando tiene 2 cadenas, una gira a la derecha, una a la izquierda, lo purifican, le quitan una cadena y sacaron, en lugar el citalopram, lo convierten en escitalopram. Lo purifican y ahora el escitalopram era mucho más rápido en el efecto terapéutico. Todos tardan de 4 a 8 semanas, este tarda de 1 a 2 semanas, menos efectos secundarios, salvo el dolor de cabeza que era casi a todos los pacientes, pero eso también vino a cambiar mucho la respuesta o la visión que tenían las personas de la psiquiatría. Ya no como ir a sufrir con el psiquiatra por los psicofármacos. Si ustedes recuerdan alguna película donde vean hospitales psiquiátricos y pacientes psiquiátricos, el paciente psiquiátrico típico se ve que va arrastrando los pies, babeando, salivando, para que no se escuche muy feo. Y eso es la imagen típica de un paciente psiquiátrico que está recibiendo un antipsicótico típico,
que tiene efectos secundarios marcados, extrapiramidales. Esos son los efectos secundarios de un antipsicótico. La cialorrea, la rigidez muscular. Entonces, esa imagen del paciente psiquiátrico se debe a que se tenía ese concepto de los pacientes psiquiátricos porque se les daba haloperidol. Y aquí hay un dato interesante, creo yo, para los antipsicóticos. Hace 70 años, 80 años, sale un antipsicótico atípico, no se conocía como atípico en ese momento, clozapina, un antipsicótico que era casi mágico, no efectos secundarios, remisión de síntomas psicóticos muy rápido, vaya, era como algo, como una mina de oro. Pero los pacientes que recibían clozapina empezaban a morir de sepsis y se dieron cuenta que la clozapina generaba aplasia de línea blanca y entonces lo sacaron del mercado la clozapina. 30, 40 años después se dieron cuenta que era esa mezcla racémica, lo purifican y después ya no querían ya nadie recetar clozapina. Se hace un estudio en todo el mundo. En México, por parte del IMSS, me tocó la fortuna de, yo era residente, de hacer un seguimiento de los pacientes que les daba clozapina. Se hacía un seguimiento con VH mensual y en realidad la clozapina que existe en la actualidad es tan segura como cualquier otro y tiene una eficacia muy, muy alta. Entonces, pero ese es un dato curioso como pasó en su momento con la talidomida y las deformaciones que pasaba. Con la clozapina estuvo mucha gente resistente a recetar este medicamento, pero bueno, ya está algo que se corrigió y quedó ya como parte de la historia de la psicofarmacología. Entonces, algo también que es importante mencionar es la terapia electroconvulsiva. Yo les soy muy honesto, desde que hice la residencia, yo nunca he visto en vivo la terapia electroconvulsiva en el Hospital Fray Bernardino, ahí hasta la fecha la siguen dando. Yo soy egresado del IMSS, de la residencia. En el IMSS, el Hospital Morelos es un hospital psiquiátrico a puertas abiertas, en donde no hay chapas, como en el Fray, que los residentes traen como 20 llaves y son puertas y puertas, como por seguridad de los pacientes, para que no se escapen. En el Hospital Morelos del IMSS no hay puertas, son dos salidas nada más, un lado de mujeres y un lado de hombres, y hay técnicos que están vigilando 24 horas teóricamente para que nadie se salga. Y además en las áreas comunes siempre hay técnicos también que están cuidando que no vaya a haber agresiones. Las habitaciones de los pacientes no tienen chapas para evitar que pase algo, no hay cristales, son acrílicos. Y entonces ahí se tenía la idea de que no se necesitaba hacer una terapia electroconvulsiva ni amarres con camisas de fuerza, sino se llaman amarres químicos, amarres farmacológicos. Se pone una ampolleta de haloperidol y una de levomepromacina y el paciente queda sedado 24 horas. ¿Qué es la terapia electroconvulsiva? Va a haber una clase para eso también, pero bueno, es como meter en estado confusional al paciente a través de inducir una crisis epiléptica para que se le olvide que se quiere matar o que quiere matar a alguien. Para tratar casos de agitación psicomotora hay casos muy precisos para la indicación de la terapia electroconvulsiva. Esos son como el resumen de los datos importantes de aspectos históricos y sobre todo lo que viene en el examen de historia de la psiquiatría, doctores. ¿Tienen alguna duda o algún comentario de la historia de la psiquiatría? No. Sí, Ok, doctor. porque para aprovechar y mencionarles que existen dos clasificaciones, que es la del DSM y la del CIE-10, o ICD, bueno, ya está en el 11, y el 5 ya, 5TR. ¿Qué significa DSM? Era manual de diagnóstico de enfermedades mentales, de trastornos mentales, ¿no? Sí, Manual Estadístico Diagnóstico de Trastornos Mentales. Y el CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades. Para poder estandarizar estos criterios, porque no es como a ojo de buen cubero que yo diga, este tiene depresión, este tiene esquizofrenia. Se establece el CIE-10, lo hace la OMS, y el DSM, la Asociación Psiquiátrica Americana. Se juntan expertos en psiquiatría y determinan los criterios diagnósticos para los trastornos mentales. Entonces, básicamente es lo mismo. Habrá dos, tres patologías que tienen nombres diferentes o algunos criterios que pueden cambiar, pero básicamente todos comparten lo mismo. Entonces, eso se establece. Para fines de investigación, lo importante es el CIE. Creo, en mi opinión, lo más práctico es el DSM. Digo, aunque sea lo mismo, pero es lo que se ocupa para, oficialmente, lo aceptado es el CIE. Entonces, eso es lo que se establece. ¿Qué aporta el DSM
a la psiquiatría, el diagnóstico multiaxial. Diagnóstico multiaxial son 5 ejes para poder establecer un diagnóstico. En el eje 1, la patología psiquiátrica. En el eje 2, trastornos de personalidad y o retraso mental. En el eje 3, patología física. El eje 4, grupos de apoyo. Y el eje 5 se llama escala de funcionamiento de actividad global, que es qué tan funcional o qué tan discapacitado esté el paciente con la enfermedad psiquiátrica. Ese, obviamente, además lo tiene el DSM, esa aportación del DSM hacia la psiquiatría. El CIE-10 es, habla de todas perdón, habla de todas las enfermedades, no nada más de psiquiatría. Los FE son de psiquiatría, las otras letras son de otras especialidades, pero básicamente es lo mismo. Entonces, para que tengan una visión de que no es leer como lo que venga en Google de depresión o ansiedad y hacemos diagnósticos. Lo más formal es revisar estos criterios diagnósticos y empezar como a tener como la práctica. Yo no, bueno, ya cuando tienes la práctica, la experiencia, no tienes que saberte de memoria los criterios, ya tienes como ese condicionamiento ya. Dudas que tengan doctores porque creo que ya me está dando más dolor de garganta. No, doctor. No, No, yo creo que no. Ah, creo que a ver, déjenme ver. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Sí, Mencionó que el sistema cognitivo conductual constaba como de varias cosas, algo así de que emociones,